Buenas, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les estaré hablando del circuito en serie y del circuito paralelo. ¿Qué son? El circuito en serie es una configuración electrónica donde cada uno de los componentes van uno detrás del otro. Como lo dice su mismo nombre, es en serie, uno detrás del otro. Acá podemos ver que está la fuente. Después de la fuente están las bombillas y no tienen ninguna otra rama que las separe o las divida. A comparación del circuito paralelo, ¿qué es el circuito paralelo? El circuito paralelo es una configuración electrónica muy diferente a la en serie, ya que se divide o sus componentes se dividen en ramas. Suele variar mucho más y no son tan consecutivos, sino que acá tenemos la fuente y por acá tenemos sus resistencias, pero como podemos ver, las resistencias no van una detrás de la otra, sino que van separadas. Esto se puede reconocer gracias a las mallas. Una de las diferencias entre el circuito paralelo y el circuito en serie son las mallas. ¿Pero qué son las mallas? La malla es una trayectoria cerrada en un circuito eléctrico. Acá en el circuito en serie podemos ver o identificar que hay una malla. Pero ustedes dirán, ¿qué dice este loco? ¿Cuál es la malla? Pues la malla en sí es toda esa trayectoria. Por lo tanto, en el circuito en paralelo tendríamos tres mallas, porque hay tres trayectorias. Como podemos ver, como ya lo dije, una malla es una trayectoria cerrada. Acá ya tenemos una trayectoria cerrada, acá tenemos otra trayectoria cerrada, otra trayectoria cerrada. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre el circuito paralelo y el circuito en serie son los nodos. ¿Pero qué son los nodos? El nodo es un punto de conexión entre el circuito donde convergen dos o más componentes. En este caso tenemos tres nodos. El punto de conversión es en el punto en el que se encuentran y en el que hay dos o más componentes. Acá entre la fuente y la bombilla hay un nodo porque convergen. Acá entre esta bombilla y esta hay otro nodo. Y podemos encontrar un tercer nodo que es el que sale de esta bombilla a la fuente de nuevo. Entonces, pues es como en sí el nodo. Acá, ¿cuántos nodos tenemos? Acá encontramos que tenemos tres nodos. En el circuito en paralelo podemos encontrar que también, al igual que en el circuito en serie, hay tres nodos. ¿Por qué? Porque como podemos ver, entre la fuente y las resistencias hay un punto de conversión. Entre esta resistencia y esta hay otro punto de conversión. Y entre esta y esta hay otro punto de conversión. Obviamente no se repiten porque en sí son los mismos nodos. A la hora de analizar circuitos eléctricos, ya sea en serie o en paralelo, necesitamos tener en cuenta la forma en la que se suelen representar algunos elementos que suelen ir en los circuitos. Por ejemplo, lo pueden ser la bombilla, el condensador, la inductancia, la resistencia, la fuente o el conductor. Un ejemplo muy pequeño que podemos encontrar de formas de cómo representar un circuito puede ser esta. Recordemos que las fuentes se pueden representar de esta manera o de esta. Por lo general se suelen encontrar de esta manera. Entonces acá tenemos una fuente que es la que da la energía o reparte la energía al circuito y la energía llega acá a la que se representa como la bombilla. Esto es una forma mucho más sencilla para evitarnos tener que andar haciendo dibujitos más complejos. En vez de dibujar la bombilla como generalmente lo deben dibujar, la dibujamos de una forma más fácil y de una forma en la que se pueden entender, como ya está estipulado, los lectores del que vaya a leer el circuito. Uno de los temas más importantes a la hora de hablar de electricidad
es de las leyes de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff en 1845 planteó dos leyes, las cuales son: la suma de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a cero. Y su segunda ley es: la suma de las caídas de la tensión en las mallas es igual a cero. Acá podemos ver sus dos fórmulas, las dos fórmulas que planteó durante sus hipótesis. Era que la corriente entrante, la corriente saliente, más el nodo, la corriente que pasaba por el nodo, era igual a cero, sin importar qué. Y en su segunda ley era que la fuente o el voltaje de la fuente más el voltaje de la caída más el voltaje de la malla iba a ser igual a cero, sin importar cuál fuera el orden. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.